Ahora viene el punto de la propagación y ecuación característica en una fibra de índice escalonado. El desarrollo matemático es necesario para presentar las características de propagación en una fibra óptica. Generalmente resulta difícil y confuso para los estudiantes que se enfrentan por primera vez a este tema. Los textos que existen son o incompletos o demasiado sofisticados, y muchas veces se ilustran los conceptos con suficientes ejercicios. Por lo tanto, dejar a un lado la elegancia matemática inherente a este medio de propagación y de tema de actualidad. Como se verá, el estudio detallado de los modos principales de propagación en la fibra resulta ser una tarea extraordinaria y por ello se enfatizará más en el modo dominante. En la siguiente figura se muestra el sistema de coordenadas para analizar la propagación en una fibra óptica con núcleo de radio A. Se muestra la fibra óptica por ser analizada y el sistema de coordenadas empleado. La geometría cilíndrica de la fibra es similar a la de guías de ondas circular estudiada en la sección 4.1 del libro, y por lo tanto los componentes del campo E sub z, el campo eléctrico y el campo magnético H sub z de la fibra deben satisfacer las mismas ecuaciones vistas anteriormente en el capítulo 4, con las condiciones de frontera adecuadas. Por facilidad, la forma de estas ecuaciones se verá a continuación. Mostrada la ecuación, la variable que se muestra aquí puede representarse a el campo eléctrico sub z o al campo magnético H sub z. De acuerdo con las condiciones de frontera que se emplean a resolver la ecuación que se muestra aquí, la 7.1, la solución en el caso de las guías circulares metálicas es más sencilla para lo que se busca ahora, pues solamente podía haber modos TE y TM, pero como se verá más adelante en una fibra óptica, salvo en un caso particular, ninguna de las dos componentes E sub z y H sub z pueden valer cero. Esto da origen a los modos de propagación llamados híbridos, designados como HE y EH, en donde ambas componentes axiales existen y el análisis matemático se vuelve más complejo. Por lo que al núcleo se refiere, dado que la permitividad 1 es constante para toda P, es evidente para que la forma de la solución de la ecuación 7.1 mostrada en esta parte de aquí es similar a la que se encontró en la guía metálica circular, que es esta parte de aquí, en donde a partir de la ecuación 7.2, que sería resumida de la ecuación 7.1 que se muestra en la parte de aquí, se tendría la siguiente ecuación mostrada como la 7.4. Para puntos de campo dentro del revestimiento, una solución similar a la ecuación 7.3 no es válida porque la función j sub m es proporcional apenas a la siguiente expresión cuando m es muy grande. Y se necesita una dimensión mucho más rápida en la dirección p de tipo exponencial para que la mayor parte de la potencia sea transmitida a lo largo del núcleo. Para esto es preciso que la constante h al cuadrado sea negativa. Y como se muestra en la siguiente ecuación, la 7.5, y entonces la solución en el revestimiento quedaría como la ecuación que se muestra en el 7.6, en donde k sobre m sub m es la función Bessel modificada de segunda clase, que decrece exponencialmente hacia cero conforme hp aumenta. También es posible utilizar funciones Hankel de orden m, de primera o segunda clase, cuyos argumentos son imaginarios. Estas funciones son empleadas en algunos textos y están relacionadas proporcionalmente con las funciones Bessel modificadas por medio de un coeficiente real o imaginario, según el valor de m. La gráfica de funciones Jm
que forma parte de la solución del núcleo, se mostrará a continuación que en cuanto a la gráfica de la función Km, su comportamiento decreciente como P se muestra en la siguiente figura, en esta parte de aquí. Las funciones de Bessel de la primera clase J sub m y la gráfica de las funciones Bessel modificadas K sub m. Siguiendo un criterio similar al que se planteó al estudiar las guías metálicas en el capítulo 4, habrá propagación en la fibra a partir de cierta frecuencia de corte, cuando de la siguiente expresión se vuelve imaginaria. Para esta condición de la ecuación 7,4 se obtiene con h al cuadrado sub 1 positiva, que sería la siguiente expresión, y de la ecuación 7,5 con h al cuadrado sub 2 negativa se obtiene la siguiente expresión. Por lo tanto, juntando ambos resultados anteriores, se tendría el 7,7, la ecuación mostrada en esta parte de aquí. Este rango para beta al cuadrado también se puede expresar en términos de los índices de refracción del núcleo n-1 y del revestimiento n-2. Expresión quedando en la ecuación 7,7 como, y dado que la velocidad de la luz en el vacío es igual a c, que se muestra en esta parte de aquí, y el rango de la constante de fase beta está dado finalmente por la siguiente expresión, que sería la ecuación 7,8. En la frontera núcleo-revestimiento, al tratarse de dos materiales dieléctricos, debe haber continuidad para toda z en la componente tangencial axial y a la componente tangencial en la dirección phi de los campos eléctrico E y el campo magnético H, pues no hay corriente en la frontera, es decir, la siguiente expresión mostrada como la 7,9. Las soluciones generales para el campo H sub z en el núcleo y en el revestimiento con sus coeficientes respectivos se obtienen las ecuaciones 7,3 y 7,6. Los coeficientes elegidos satisfacen los requerimientos 7,9 y de continuidad de la siguiente expresión. Se muestra las ecuaciones 7,10 y 7,11. Se observa que cuando la frontera dieléctrico, que sería la siguiente expresión, P igual a A, es las ecuaciones del 7,10 y 7,11, los resultados para el campo magnético H sub z son idénticos. En cuanto a las soluciones generales para el campo eléctrico sub z, también pueden deducirse con coeficientes respectivos para las regiones de los núcleos. 7,3 y 6, pero eligiendo la función la función de seno m por phi en lugar de coseno m por phi. Esto es necesario para satisfacer las demás condiciones de continuidad del problema. Así que las siguientes ecuaciones quedarían como el de 7,12 y el 7,13. Nuevamente se nota que los campos E y H pueden determinarse a partir de los componentes axiales anteriores, despejándolos con un poco de álgebra de la primera ecuación de Maxwell, vista en el capítulo 4, en coordenadas cilíndricas. Las expresiones resultantes, considerando que h al cuadrado debe ser negativa para la siguiente expresión, son las siguientes ecuaciones, la 7,14 y la 7,15 del campo eléctrico. Y para el campo magnético H se muestran el 7,16 y el 7,17. Nótese que los dos términos del lado derecho de cada una de estas últimas cuatro ecuaciones tienen el mismo comportamiento en azimut, dirección phi. Después de efectuar las derivadas parciales correspondientes, esta sincronía se obtiene gracias a que se eligió la función m por phi para las componentes del campo E sub z, dados que las ecuaciones 7,12 y 7,13 finalmente las componentes serían las siguientes, del 7,18 al 7,21.
Recuérdese que los tres componentes de cada campo son soluciones fasoriales. Para obtener cada componente en función del espacio y el tiempo, habrá que multiplicar su forma fasorial por el Euler J por WT y tomar la parte real. En la ecuación 7.8 que se vio aquí, se indicó el rango de valores para la constante de fase beta, pero aún falta calcularla para un modo de propagación. Para ello, a continuación se planteará la ecuación característica que hay que resolver para encontrarla, satisfaciendo las ecuaciones de continuidad restantes dadas por 7.9. La ecuación 7.9, que sería esta. Es decir, que los campos E y H phi deben ser iguales en ambos dieléctricos para que P sea igual a A, pero antes de establecer estas ecuaciones de continuidad conviene adoptar la notación siguiente para simplificar la escritura de las expresiones finales, dadas en la ecuación 7.22 y 7.23, y resumiendo a las 7.24 y 7.25. Ahora sí, la penúltima ecuación de continuidad se obtiene igualando la 7.14 y 7.15 en la frontera. Con ambos miembros se cancelan los términos de la siguiente expresión, que quedarían de la siguiente manera, simplificando y utilizando las igualdades de la ecuación 7.24 y 7.25 vistas en esta parte de aquí. Quedaría, la siguiente expresión dividiendo en todos los términos por A, quedaría la ecuación 7.26. Asimismo, la última ecuación de continuidad se obtiene igualando 7.16 con 7.17 en la frontera, donde P igual a A, y cancelando los términos de la siguiente expresión en ambos miembros, simplificándolo quedaría la siguiente expresión, y nuevamente dividiendo los términos por A, quedaría la ecuación 7.27. Como beta debe satisfacer en forma simultánea las ecuaciones 7.26 y 7.27 de continuidad para los campos E y H phi, respectivamente, en ambas ecuaciones se debe despejar el coeficiente B sobre A e igualarlos. De la manera siguiente, la ecuación 7.26 quedarían las siguientes expresiones. La 7.28, resumida en esta parte de aquí, despejando el coeficiente B sobre A, y de la ecuación 7.27 quedaría la ecuación 7.29, despejando el coeficiente B sobre A. 28 con 7.29 se obtiene la ecuación que hay que resolver para encontrar el valor de beta de cada uno de los modos de propagación. Recordando de la siguiente expresión para los dos dieléctricos, dicha ecuación adopta la siguiente manera, que será en resumida la ecuación 7.30. Recuérdese que a partir de las ecuaciones 7, 4, 5, 24 y 25 que P y Q también contienen la incógnita beta, también de la frecuencia W, por lo que la ecuación 730, en la que también van incluidas las funciones de Bessel, J sub m y K sub m, así como sus derivadas, no se pueden resolver directamente con facilidad. Es necesario usar métodos numéricos para resolver la ecuación, y sus raíces serán aquellas para las cuales, en general, ni el campo E sub z ni el campo H sub z valgan cero, modos híbridos. Para entender cómo se designan los modos de propagación de acuerdo con sus subíndices m, n, conviene analizar nuevamente las funciones Bessel graficadas en la figura 7.8 que se mostró anteriormente. Debido a su comportamiento oscilatorio, la función j sub m pasará n veces por el eje de coordenada igual a 0. Por lo tanto, habrá raíces con el valor de m, cada combinación posible de m y n correspondiente al modo de propagación diferente. En el siguiente video se mostrará la continuación del tema.